presentan de una manera objetiva y precisa las cosas como son, con Josué Natán Vakis. Cuando pago mis impuestos, contribuyo a la creación de un nuevo El Salvador. Declara tu renta en la www.mh.gov.sb. Tienes hasta el 30 de abril. Ingresa ya a la www.mh.gov.sb para declarar tu renta y apoyar el desarrollo del país. Recuerda, tienes hasta este viernes 30 de abril. Gobierno de El Salvador. ¿Cómo están? Qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Son en puntito de las 2, Sarmiento. Qué bendición que podemos entrar cabalito a la hora. Muy pocas veces lo podemos hacer, ¿verdad? Por X, Y, Z razones. Pero bueno, hoy que sí lo podemos hacer. Quiero pedirles que se conecten. Ya están viendo a nuestro invitado a través de la transmisión del Facebook Live, del Facebook en vivo, a través de la página de la poderosa YSKL. 65 años está cumpliendo la YSKL de fundada. Dios guarde, ya es patrimonio cultural de la nación, ya la ISKL en el corazón de la población. Y todo lo que acontece en noticias, eventos de nuestra historia, la gente, si lo escucha en la ISKL, es verdad, dice la gente. Así es que muy agradecido yo también de pertenecer al staff de esta maravillosa radio y tener la posibilidad de poder, de verdad, pues, estar en este acercamiento constante con la población. Me agrada, me alegra cuando me saludan en la calle. Me dicen, allá en las cosas como son, en la poderosa ISKL, siempre lo escuchamos. Saludo a usted que ya tiene su cafecito y su semita de esa Ayúdame a Vivir y que ya, pues, después del almuerzo pretende poder echárselo, ¿verdad? Los que están con sus audífonos y su teléfono porque no pueden verdaderamente escuchar abiertamente el programa, también, ¿verdad? Gracias a todos y cada uno de ustedes. Carlos Marroquín es el director de tejido social del gobierno de El Salvador. Con él vamos a estar conversando. Le estaba diciendo a Carlos que tenía desde el año pasado que no lo veía. Bienvenido, Carlos. No, gracias por la invitación, sí, desde el año pasado. Igual creo que estuvimos hablando temas de bastante interés para la población, como ahora. Y bueno, gracias de verdad por el espacio. Felicidades a Radio YSKL, que ha venido por muchas generaciones. Bueno, mi abuelo, que en paz descanse, un fiel oyente. Y su radito, ¿verdad? Para escuchar. Yo lo conservo, de hecho, como una... ¿El radio? Sí, como una reliquia, sí, como familiar. Un recuerdo. Como un recuerdo de qué mi abuelito. Bueno. Y ahí escuchaba la KL. Definitivamente. Mi papá tenía su radiola, ¿verdad? Y ahí también se escuchaban aquellos discos de vinil, ¿verdad? Sí, o sí. Los LP, los long play que les decía, y también tenía un radito de unos así, una cajita, eran unos anaranjaditos, también, ¿verdad? Para escuchar la poderosa YSKL. Qué bueno, la verdad, que el país cuente con medios de comunicación como este. Carlos, vamos a entrar de lleno, como dicen, patada al pecho, trompón y mordida, ¿verdad? La apuesta de este gobierno fue de un primer momento comenzar a recuperar el tejido social de las comunidades. Esto ha pasado por no excluir a nadie y no estigmatizar tampoco a nadie, a pesar de que sabemos que las comunidades, resultado de la irresponsabilidad de gobiernos anteriores, grupos criminales y también organizaciones delictivas, comenzaron a penetrar y a enquistarse dentro de las comunidades, pero en las comunidades gente muy valiosa, jóvenes que quieren salir adelante. Yo recuerdo, y te escuchaba hace poco, y dije yo, ¿cuánto tiempo ha pasado? Porque están por cumplirse los primeros 2 años de gobierno del presidente Nayib Bukele el próximo 1 de junio. Y el primer cubo que se inauguró fue en la Iberia. Por cierto, quiero decirles que ahí en la Iberia está muy cercano también uno de los principales colegios que dirige el diputado, el único que sobrevivió del PDC, el ingeniero Reinaldo Carballo. Y en el ITEXAL, atrás del ITEXAL hay también una especie de infraestructura que dirigía el cura Pepe Morataya. Ese, correcto. Ese cura ya ha vivido toda su vida en la comunidad Iberia, pero
No, ustedes no le tuvieron miedo, es que como cuando hablan de la Iberia, no vayas a entrar ahí porque vas a entrar vestidos al chulón, así le dicen a uno. Eso nos dijeron a nosotros cuando estábamos en la alcaldía de San Salvador, recién asumiendo el mandato del presidente Nayib Bukele, en ese entonces alcalde. No, ahí no vayan, ese lugar no es nada bueno que lo visiten. Pero bueno, hoy proceso de todo eso, acaban de celebrar 2 años de su cubo este sábado que pasó, de ese centro urbano de bienestar y oportunidades, y una organización, tienen una organización juvenil impresionante, espectacular. El presidente siempre lo ha dicho, que es de sus comunidades emblemas, porque por todos los procesos de transformación que han habido, porque si puedes transformar una comunidad como la Iberia, puedes transformar cualquier comunidad. Definitivamente. Porque yo creo que en esto, tal cual lo mencionabas tú cuando iniciaste a hablar al respecto del tema, hay que hablar de la irresponsabilidad, no de la gente, no de que los jóvenes tomaron malas decisiones, sino la irresponsabilidad del Estado, porque el tejido social se rompió justamente por eso, por la ausencia del Estado, brindando todo el acompañamiento y los servicios del que es responsable, pues. Entonces, comenzás a ver la historia de la comunidad iberia y ves que en la década de los 70 ese lugar era, por ejemplo, a donde vivía la policía de Hacienda. De hecho, le conocían así, las cabañas. Ahí eran las cabañas de la policía de Hacienda. Entonces, mucha gente por temas de desplazamiento forzado se llevó al lugar y se constituyó en una de las comunidades más grandes de la capital y de las más importantes. Habitan aproximadamente 9.000 salvadoreños solo en la comunidad iberia. Y así contas las comunidades aledañas, como la Concepción Don Bosco, la Reina de la Paz, la San Juan Bosco, la Cocodrilo, que recientemente hicimos también el anuncio de que se van a construir unos apartamentos habitacionales para las personas de ese lugar. Estás hablando de que solo en esa zona tenés concentrados a más de 25.000 salvadoreños, una zona que es muy importante para intervenir y para invertir. Entonces vos comenzás a ver, y en la década de los 90 ves que surgen a causa de la pobreza, de la estigmatización, de la exclusión en el lugar, los grupos que están al margen de la ley, hoy llámese pandillas, se instalan en el lugar, comienzan un reclutamiento muy acelerado. El Estado seguía pues haciéndose el ojo pacho en aquellos gobiernos de Cristiani y de Calderón Sol y no brindándole ningún tipo de importancia a todos estos jóvenes que en su gran mayoría venían deportados de los Estados Unidos. Hay que mencionar, ¿por qué se iban a los Estados Unidos? Uno, era huyendo del conflicto armado, y dos, por la falta de oportunidades que se estaban generando en nuestro país. Entonces, desde ahí ves que hay dos situaciones ya que el Estado no estaba enfrentando. Uno, la migración masiva que existía en la década de los 90 y el tema de la falta de empleo o el cero crecimiento económico que había en el país. Entonces la Iberia es solo el reflejo de lo mal que se estaban haciendo las cosas en todas esas décadas. Vienen los demás gobiernos, viene el gobierno de Francisco Flores con aquel infructuoso plan mano dura, que lo único que hizo fue estigmatizar más zonas de nuestro país, dañar a las comunidades, romper mucho más el tejido social. Viene el gobierno de Tony Saca con aquel plan super mano dura y que al final solo eran pantallas, pues lo único que ellos estaban haciendo es incrementando el tema de la violencia y de la inseguridad en nuestro país, construyéndose un enemigo que no existía, porque los jóvenes no son enemigos del Estado, los jóvenes al contrario, son una responsabilidad del Estado, porque el Estado debe generar empleo y un montón de cosas. Entonces la historia dice que todos los temas que el gobierno ha tenido que atender por la seguridad han sido falsos, y los planes represivos únicamente lo que han hecho es hacer más daño, pero porque a todos ellos les convenía, por las empresas de seguridad, porque solicitaban cooperación internacional a Estados Unidos, a la Unión Europea, a la OEA, a quien sea, para nutrir sus bolsillos y seguir dejando a las comunidades de lado, pues sin brindarles una oportunidad. Creo que eso ha hecho falta en nuestro país, el hecho de no gobernar, de no legislar, de no ser un alcalde que únicamente vele por sus beneficios personales, sino que de verdad personas, tanto el gobierno central como la Asamblea Legislativa y las alcaldías, velando por los intereses de los menos favorecidos que viven en nuestras comunidades. Bueno, hay una cosa que es bien importante y yo creo que hay que remarcarla. En estas comunidades que por décadas han estado excluidas, hay gente muy, pero muy capaz y con hambre de querer salir adelante. Jóvenes que
dada la exclusión que venían sufriendo en décadas anteriores, lo único que tenían era dos caminos: irse para los Estados Unidos o, por el contrario, imitar los liderazgos negativos, es decir, caer en las garras de estructuras criminales, de pandillas, y ese era el camino que tenían los jóvenes. Ahora se trata de transformar estas comunidades. Yo diría, Carlos, que los jóvenes no son enemigos del gobierno. Los jóvenes hasta cierto momento se convirtieron en víctimas de la exclusión de gobiernos anteriores que no le apostaron a darle oportunidades a los jóvenes, y es ahí donde comienza la desconexión de lo que te han encomendado a ti desde el gobierno central, que es reconstruir el tejido social, que no es fácil. Ahora voy a ir a la pausa, pero quiero conversar de manera honesta y sincera contigo sobre las aspiraciones que se tienen. Bueno, primero hacer un análisis retrospectivo de todo lo que se ha podido avanzar en 2 años de gobierno con el tema de esta apuesta a través de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social. Son 2 años porque el gobierno crea esta dirección no por querer hacer más burocracia el Estado, sino que para buscar una alternativa y cerrar ese ciclo o cortar ese círculo vicioso de que los jóvenes tengan otras opciones y no solo las que ya hemos planteado anteriormente. Y lo otro es, por supuesto, me imagino que tienen solicitudes de cubos. Anunciaste el de Tepecoyo. Zaragoza anuncié hoy. Zaragoza, pero habías anunciado con la alcaldesa Zacacoyo, con la alcaldesa Mayra Cetino. Entonces, la joven alcaldesa Mayra Cetino, por cierto, que ya este próximo 1 de mayo toman posesión de sus cargos. Y ahora también hablar un poco sobre esta apuesta. Se han cerrado 4 centros penales que estaban en el área urbana de muchas zonas de nuestro país, y que entiendo hay planes específicos para poder convertirlos en herramientas de oportunidades para los jóvenes. Hay bastantes cosas que tenemos que hablar con nuestro buen amigo, el director de Tejido Social, Carlos Marroquín. Ya regresamos. El director de Tejido Social, Carlos Marroquín. Y bueno, imagino, Carlos, que anunciaste el de Zaragoza, el jugo de Zaragoza. Lo anuncié hoy. Perfecto. Ese reciente, vengo del lugar. Ajá. Ahí estuve con César Godoy, que va a ser el alcalde ya a partir de ese 1 de mayo. Un joven, la verdad, muy joven, muy preocupado por su municipio, por conseguir cooperación, proyectos emblemáticos, y tuvimos la oportunidad de visitar 2 de las colonias más importantes de Zaragoza, pero también de esas colonias que tienen esos pincelazos y rasgos de exclusión y del tema de los conflictos que existen entre los grupos que están al margen de la ley, que es la colonia Miramar y Loma Linda. Visitamos esas 2. Solo en Loma Linda viven también como 10,000 salvadoreños. Tuve la oportunidad de caminar la comunidad, una comunidad que presenta muchos rasgos de pobreza, calles de tierra, casas de su infraestructura es lámina y plástico. Entonces hay mucha pobreza en el lugar. César está haciendo un muy buen trabajo al respecto de ya generar diagnósticos para que desde el gobierno central podamos echarle la mano. Y el fin de semana anunciaste el de Zacacoyo. El de Zacacoyo. Con Mayra Cetino. De hecho, voy a hacer la visita a Zacacoyo el día de mañana, pero se hizo el anuncio antes. Sí, ella me pidió si podía hacer el anuncio y todo, y con gusto, pues de todo modo es algo que vamos a hacer. Ahora tienen solicitudes para construcción de cubos, me imagino, Carlos, de muchas comunidades. Sí, hay muchísimas, pero ¿cómo están haciendo para priorizar? Creo que lo primero que hay que hacer es un diagnóstico de las zonas, porque no podemos ir a hacer, de hecho hoy se lo decía César, no podemos hacer intervenciones a donde una infraestructura como un centro urbano de bienestar y oportunidades que cuenta con computadoras, todas con full internet, con un área lúdica para atender a la primera infancia, con un área de gamers que tiene PlayStations, con una biblioteca con más de 4,000 libros. Que tuve la oportunidad la semana pasada de visitar el de Sitio del Niño con una organización no gubernamental que hacen cine y un montón de cosas. Se querían llevar un montón de libros porque no es fácil conseguirlo. Entonces hay más de 4,000 libros para educación básica, para educación superior. Hay cómics, porque no es solo un tema, o sea, la idea es generar el hábito de la lectura en los jóvenes. Entonces no podemos ir a desperdiciar una infraestructura así de más de $500,000 en cualquier lugar. Hay que generar diagnósticos y hay que hacer que el cubo genere el impacto
que más que es la infraestructura bonita, es el tema organizativo. Eso es lo que nos importa, que la comunidad en torno al cubo pueda generar una organización fuerte, porque en base a estar organizados podemos encontrar la solución a un montón de problemas, de conflictos, a un montón de situaciones que se les han generado por la misma pobreza y lo que hemos estado hablando. Sí. Entonces queremos que de verdad tenga impacto, entonces estamos generando diagnósticos y no solo estamos anunciando por anunciar, sino todo lleva un plan. Bueno, es lamentable, yo creo que debemos de hacer las reflexiones alrededor del tema de lo que han estado viviendo las comunidades. Miren, ciertamente en todo este tema y mucho de lo que ha acontecido este día con las capturas de 2 alcaldes, con la captura de algunos exdiputados, con la detención de algunos regidores, empresarios, porque desafortunadamente el dinero que ha sido trasladado o puesto a disposición de los funcionarios para que hagan buen uso de él no ha sido así. Yo escuchaba hoy por la mañana el tema de calles para llevar desarrollo. Tú hablabas de comunidades que todavía sus calles son de tierra, polvosas, y la gente tiene que estar sufriendo de enfermedades por estas mismas precarias condiciones en las que viven. Calles que se supone ya habían sido licitadas para ser construidas. Viene otro alcalde y no la hicieron, vuelve a licitarla, no se hace. ¿Y qué se hizo todo ese dinero? Es lo que nos preguntamos. Ojo. Entonces, a un dato, que aquí solo te hago un pequeño paréntesis. No solo la calle es de tierra, el piso dentro de su casa es de tierra. A causa de eso mismo, pues la misma pobreza que ha sufrido la gente, que no le alcanza para poder dedicarlo de un mes que le sirve para llevar frijolitos, arroz a su mesa, para poder poner cerámica, pues. Pero es bien contradictorio, porque aledaño a muchas de esas comunidades que hoy visitamos con César, hay grandes residenciales donde los pisos son de granito, pulido, de mármol. Entonces, pero bueno, así ha estado diseñado nuestro país. Ahora, ¿tú estás satisfecho con lo que se ha avanzado en 2 años que lleva? Porque esta apuesta de la Secretaría de Tejido, de Reconstrucción del Tejido Social es una de las apuestas del presidente Nayib Bukele. Te voy a ser honesto y quiero esto decírtelo con el respeto del señor presidente, que sé que si él me escucha me va a decir, pero has hecho un buen esfuerzo. Yo puedo sentirme satisfecho porque sé que he dado el máximo y que no he parado hasta este momento. Aún en tiempo de pandemia con mi equipo no descansamos, pues sufrimos hasta de COVID justamente por estar al frente en la primera línea, entregando el paquete, censando gente, pero creo que pudimos haber avanzado más si la Asamblea Legislativa nos hubiese apoyado, por ejemplo, con el tema de la aprobación del recurso que hemos solicitado al BESI, que son 91 millones. Eso me hubiese servido para hacer calles, caminos, para llevar proyectos de agua. ¿Cuánto dinero había dentro de...? Es que yo recuerdo de los polémicos primeros 90 millones de dólares. Sí, 91 millones para financiar la fase 2. Ajá, que esos creo que no se aprobaron. No, nunca. ¿Y cuánto dinero iban a ser destinados a la reconstrucción del tejido social? Mira, en teoría, en papel son como 2 puntos y algo de millones. Que eso es con lo que podríamos decir que es poquito, pero el impacto en las comunidades es grande. Sí, pero solo imagínate, solo un cubo cuesta $500,000. Pero ojo algo, y aquí es donde te digo, nosotros hemos estado tratando de hacer esfuerzos muy grandes, muy significativos, muy emblemáticos por la gente, por la población. Solo se cuentas, ya tenemos en construcción casi finalizado el cubo de la colonia Ibu en el distrito 5 de San Salvador. Está finalizado el de la Emanuel en Santa Ana. Está finalizado el de la Milagro de la Paz en San Miguel. Está finalizado el de a punto de finalizarse, pues, el de la colonia Sacamil en Mexicanos. Está ya en carpeta y con su recurso asignado el de la San José, el de Amatepec y el de la Campanera en Soyapango, que solo estamos esperando que haya el cambio de gobierno municipal para que la alcaldesa nos pueda firmar las escrituras del comodato. Ya teniendo el terreno, pues hacer la inversión. Entonces, solo allí te mencioné casi 6 millones. Entonces,
eso lo hemos hecho para la gente. Sí. Aparte hemos hecho junto al Ministerio de Vivienda, eso pues, proyectos de vivienda, el tema de la escrituración de muchas comunidades que no han tenido la seguridad jurídica habitacional, sino que se han encontrado pues a la intemperie y creyendo que cualquier persona puede llegar a sacarles del lugar. Nosotros estamos, o sea, esto la verdad es que lo que tiene tejido social de presupuesto es pequeño a lo que hemos estado haciendo. Carlos, ¿qué le respondes a aquellos que todavía tienen dudas y son ácidos críticos a este tipo de iniciativas del presidente Bukele? Yo creo que no hay que responderles, hay que seguir trabajando para que de verdad las cosas hablen por sí mismas. Cuando hablas sobre el tema de prevención de la violencia, que es justamente lo que se ve desde nuestra área, pues desde la fase 2 del Plan Control Territorial, te das cuenta que no es algo que puede ser medido a corto plazo, sino que la prevención se mide a mediano y a largo plazo. Entonces, realmente no es tanto hablar, no es tanto decir, porque yo siempre trato de que a mi equipo, con mi equipo de trabajo, con los ministros que son mis amigos, de hablar muy poco, y creo que hay que trabajar más y seguir trabajando y esforzándonos. Porque, o sea, ¿no te detenés a escuchar las críticas? No, la verdad no, porque críticas cuando son positivas y constructivas, es así pues, porque te sirven para crecer, para ser mejor. Pero aquellos que solo se dedican a atacar, para ofender, para insultar en redes sociales, al final yo siempre he dicho, uno está bañado de aceite, pues eso que te resbale y vos seguís trabajando, porque al árbol que está dando frutos es el que le tiran piedras. Definitivamente. Bueno, voy a hacer la pausa nuevamente, y todavía tenemos algunas cosas que requieren de la atención a través de las respuestas que nos pueda dar Carlos Marroquín como director de tejido social, de la reconstrucción del tejido social. No es fácil, quiero decirles que esto no es fácil, y tampoco es comida de hocicones, solo lo que verdaderamente hemos vivido en estas comunidades que son ciertamente estigmatizadas, podemos decir lo que cuesta. Pero créanme que los jóvenes solo tienen una gran hambre de salir adelante y solo están esperando una oportunidad que se les ha sido negada por mucho tiempo. Hay que hablar un poco sobre el tema de el cierre de estos centros penales y qué va a hacer la institución que dirige Carlos Marroquín con estos lugares. Y no solo eso, también quisiera una opinión, Carlos, con esta polémica por el cierre del CENAR. ¿Qué nos puedes decir? Porque ha habido algunos cuestionamientos referentes a este mismo tema. Si tú tienes la información para poder aclarar un poco qué es lo que está aconteciendo alrededor de esta situación, y entre otras cosas que se van a desprender, por supuesto, de la plática que estamos teniendo con Carlos Marroquín. Ya regresamos. Estamos de regreso. Seguimos conversando con Carlos Marroquín, y ahora... bueno, yo digo que no es fácil el trabajo que se te ha designado, pero ¿ves, Carlos, una luz al final del túnel con la nueva conformación de la Asamblea Legislativa respecto, digo, a el financiamiento que requiere el reconstruir el tejido social en las comunidades? Fíjate que tengo la oportunidad de conocer a muchos de los diputados electos. Te podría mencionar un par, pero trato de evitar los nombres porque... Son muchos, la gran mayoría. Son muchos y se van a sentir. Y yo creo que todos en general. Ahí puedes agregar hasta don Reinaldo Carballo del PDC. O sea, puedes agregar a muchísimos. No, hombre, y mira, don Rey, el trabajo que está haciendo con el ITEXAL y con estas carreras técnicas que son innovadoras. Esta de los marinos mercantes y la de aeronáutica civil están impactando tanto y les está dando trabajo a la gente, los jóvenes. Y aparte creo que todos tienen un compromiso con la seguridad de la ciudadanía. Claro. Entonces, desde ahí te esperanza que la gran mayoría son jóvenes, y esos jóvenes yo los he visto en las comunidades. De hecho, aún después de su campaña, muchos han estado trabajando muy de cerca con las comunidades. Entonces conocen de primera mano, como tú y yo, que podemos hablar de la zona de Mexicanos, donde hemos crecido, que ha sido una zona muy golpeada, pero a donde, por ejemplo, Simón Paz, el alcalde saliente del FMLN, se evitó en el predio baldío, a donde guardaban el tren de aseo en el reparto Santa Lucía, evitó ceder el terreno para poder impactar a más. O sea que ahí se iba a hacer un cubo. Se va a hacer.
se va a Pero hacer. él no había dado los permisos. Pero él no quiso ceder. Hoy sí se va a hacer. Hoy sí se va a hacer, quiera o no quiera, pues. Sí. Pero bueno, así creo que ven las cosas. Pero entonces, sí hay esperanza. ¿qué planteaba Simón Paz? Por cierto que ya hasta el viernes es alcalde mexicano, ¿verdad? No, lo que planteaba es que le gustaba tener el basurero ahí. Eso, le gustaba más el basurero que un espacio donde los jóvenes pudieran desarrollarse. Lo que pasa es que esa siempre fue la forma de los políticos de ver a la ciudadanía. Hoy te das cuenta, bueno, ¿dónde fue la captura del alcalde de Zacatecoluca? No fue en Zacatecoluca, no, viviendo en su municipio. No. Fue en Ciudad Merliot, en una gran residencial. El otro alcalde, o creo que era un exdiputado del FMLN, sí, Valdés, con piscina en su casa. Entonces ellos se acostumbraron a vivir así. Entonces, para ellos era lo bueno, pero para la gente lo peor. Entonces era normal, la verdad es que creo que hasta hice mucho enojándome porque no nos quiso ceder el espacio, cuando al final ellos siempre ven un basurero para la gente, pero grandes mansiones y residenciales para ellos. ¿Te molestó la actitud de Simón Paz? Totalmente, pues a quién no le molesta que no permitan intervenir en un lugar que hace 10 años puso esa zona en la boca de todo el mundo, porque fue una noticia que dio la vuelta hombre, a todo el mundo. con el microbús que incendiaron ahí en la colonia Jardín. Exacto, pero desde entonces, ¿qué política pública se ha desarrollado en la zona? Ninguna. ¿Qué inversión? Ninguna. Entonces, a cualquiera le molesta, sobre todo cuando tenés un compromiso real con las zonas más estigmatizadas, con las zonas más golpeadas por la violencia de nuestro país. Definitivamente. Bueno, y quién no recuerda ese episodio tan, pero tan... Bueno, solo de acordarse de lo que vivieron esas personas que iban en el interior de ese microbús en esa fatídica noche cuando le prendieron miembros de grupos criminales fuego con los pasajeros al interior. Triste, definitivamente. Y ciertamente no ha habido una política, al menos que sepamos, para intervenir esas zonas, amén de lo que están haciendo con la Sacamil, porque ahí sí va a haber un cubo. Pues yo quiero preguntarte, porque esto es como la almendra del asunto. ¿Qué impacto tiene un cubo? Porque vaya, en resumidas cuentas, lo que requerimos es precisamente, o lo que buscan los jóvenes son oportunidades. Realmente que dejen de verlos como delincuentes, como criminales, y que los vean como lo que son, con jóvenes con deseos y aspiraciones de salir adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace el cubo en un primer momento dentro de una comunidad? Fíjate que el día sábado que tuve la oportunidad de acompañar a la Asociación Juvenil de la Comunidad Iberia, ¿sí? En su celebración de los 2 años, me llenaba de satisfacción. De hecho, no le hice a nadie el comentario, es primera vez que comento al respecto. Ellos editaron un video porque tienen un estudio de grabación, un espacio donde hacen ediciones de video, etcétera. Entonces editaron un video de la celebración y comenzaron a poner los logos de todos los organismos o personalidades que les han visitado en el cubo. Y te das cuenta que hace 12 años quien visitó la Iberia fue Discovery Channel para hacer un documental sobre las pandillas que se llama Maras, una amenaza regional, que le hizo muchísimo daño, no solo a la Iberia, sino a nuestro país. Sí. Pero me daba cuenta de que en el video que ellos editaron comenzó a aparecer el logo de las Naciones Unidas, el logo de USAID, el logo de la Unión Europea, el logo de la Embajada de Francia, el logo de la Embajada de España, logos de todas las instancias de gobierno, de muchas municipalidades, de muchas organizaciones juveniles. Entonces te das cuenta que muchas personalidades, gente muy importante de nuestro país, tanto no solo de nuestro país, pues, sino de organismos internacionales, han visitado la Comunidad Iberia, no para hablar cosas malas, sino para ver todo el desarrollo y los procesos que los jóvenes están haciendo en el lugar. El cubo tiende a tener, porque llevan un control de asistencias, entonces al día recibe más de 200 visitas, más de 200 personas visitan el cubo en un día. En la Comunidad Iberia. En la Comunidad Iberia, son datos solo de la Comunidad Iberia. Entonces te das cuenta que el impacto ha sido muy positivo. Aparte de ver todos esos logos, cuando yo estaba sentado en la mesa de honor, en la celebración, comencé a ver que se había hecho presente el Comité Juvenil de la Colonia Ibu, que en teoría por la frontera invisible no podría estar en el lugar. Estaba el Comité Juvenil de la Chacra, de la Plan Piloto, que también en teoría no podrían estar por el tema de las fronteras invisibles. Entonces lo que el cubo ha permitido es que una frontera invisible se rompa en el lugar, y eso para nosotros es un avance muy significativo, sobre todo en un país que se construye
construyó que si de una colonia ibas a otra por ser estructuras criminales contrarias, podías morir o desaparecer. Entonces, para nosotros eso tiene un significado muy emblemático, muy importante, y queremos que eso siga pasando en todas las zonas donde pongamos los cubos. Ahora, no es fácil el trabajo que estás desarrollando, Carlos. Definitivamente tú ya planteaste solo uno de los problemas, que es la falta de el financiamiento para poder desarrollar las actividades que impacten las comunidades, pero también el tema de cómo lidiar en estas zonas en donde verdaderamente ya en el pasado sabemos las estructuras criminales se habían apoderado ante la ausencia de las autoridades gubernamentales de los territorios. Ahora, debo de entender que esas realidades, por los ejemplos que estás poniendo, están cambiando dentro de las comunidades. Lo que pasa es que hoy tenemos liderazgos, y sobre todo comenzar con el liderazgo del presidente Nayib Bukele. Si comenzás a ver hacia atrás, bueno, ves un presidente que está preso de arena, el otro que se murió, se hizo el muerto, la verdad, pero o sea, se murió, pues digamos que se murió. Tenés a otro presidente, expresidente, Mauricio Funes, que le gustaba andar en prostíbulos, alcoholizándose, drogado, chocando sus Ferraris. Tenés a otro expresidente que se quedaba dormido, entonces, dormido a la par de Obama, pues dando un discurso y todo, o sea, esos han sido los tipos de liderazgo que hemos tenido. Entonces, yo te pregunto, ¿qué sabían ellos de seguridad o cómo se involucraban para encontrar soluciones a la inseguridad que ha sufrido la ciudadanía? Ninguno. Que decía Mauricio Funes, lo único que le gustaba era el alcohol, pues, y las drogas y todo, y la prostitución y todo eso, pues, o sea, hoy tenés un presidente que asume el liderazgo de toda la estrategia de seguridad a través del Plan Control Territorial. Si hay una cosa que te puedo asegurar del presidente, es que todos los días nos está consultando cómo vamos o cómo estamos avanzando desde cada uno nuestra área. Hoy ha estado en reuniones con el ministro de Seguridad, con el director de la policía. Por el tema de las capturas. Por el tema de las capturas. Y no solo eso, pues, sino viendo toda la estrategia, porque hay un plan. Hay reuniones muy constantes con mi persona para ver cómo hacemos para avanzar con el tema de la fase 2. Entonces, esa cercanía, ese liderazgo permite que los resultados sean tangibles para la ciudadanía. O sea que el presidente les está pidiendo informes continuamente. Casi que todos los días. Yo leía, por ejemplo, hoy a un periodista que estaba diciendo que hay un incremento significativo de los homicidios. A preguntarte eso iba, porque es el periodista... Roberto Valencia. Él se me escapaba, porque lo que pasa es que él es de ascendencia española y tiene rato viviendo en nuestro país. Y bueno, digámoslo de esta forma, creo que a fuerza de ser honestos y sin el afán de ser tampoco peyorativos, ha manejado hasta cierto punto de una manera bastante objetiva y profesional el tema del manejo de las estadísticas por muerte. Yo te lo digo como una opinión personal, de los mejores periodistas que están ahorita. Él es freelance, no es que trabaje para el Faro ni nada, pero es uno de los mejores periodistas que tenemos. Pero fíjate que hay un dato que es bien interesante y quiero hacer mención a eso. Él habla sobre un incremento que al menos en este mes, que es estamos hablando de abril, el mes de abril a esta fecha es menor en el tema de estadísticas de homicidios a abril del año 2020. Pero es increíble porque la vara con que se nos está midiendo es la vara que nosotros hemos colocado, porque ha habido una disminución espectacular. Pero si revisás el mes de abril del 2019, a donde todavía no habíamos asumido como gobierno, ha sido uno de los meses más trágicos que ha tenido nuestro país, sobrepasando la barrera de los 300 homicidios. Entonces, es muy bueno el dato, pero a la vez nos compromete mucho al hecho de que hay que seguir trabajando para que la disminución sea mucho más significativa, aunque suframos pues siempre muchos ataques y todo, pero nadie puede negar hasta este momento, ningún periodista, ninguno de esos panfletos, aunque se dediquen a atacarnos siempre, pero nadie puede negar que hasta este momento el Plan Control Territorial ha tenido tanto éxito que de llegar a tener casi que 30 homicidios al día, hemos logrado que se asusten cuando sobrepasamos la barrera de los 4 o 5 y que digan que eso es un incremento. Entonces, para nosotros eso es triste, pues, porque hay 5 familias que todavía lloran, pero a la vez es muy
nos compromete a seguir trabajando bien. Y allí te das cuenta, pues el presidente está liderando de muy buena forma este plan. Bueno, lo que escribió Valencia es que la PNC registra 417 homicidios entre el 1 de enero y el 25 de abril de 2021, un 4% más que los 402 contabilizados en el idéntico periodo del año 2020. Al ritmo actual, El Salvador cerraría el 2021 con 1.324 homicidios para una tasa de 19.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Bueno, Roberto no plantea si esta situación está salida de control, no es ese el objetivo, sino plantear una tendencia. Me parece un poco apresurada tal vez de decir con cuánto va a cerrar el año, ¿verdad? Sí, porque si te das cuenta y nos vamos a los 3 primeros meses de 2019, a donde todavía Sánchez Serén era el presidente, te das cuenta que hay más de 900. Entonces, deberían de la oposición, o al menos los periodistas que generan opinión, también deberían de hacer ese tipo de mediciones. El éxito que está teniendo este nuevo gobierno, medido con los resultados que te daban los gobiernos anteriores, porque los gobiernos anteriores creo que ya se había hasta normalizado que las estadísticas de violencia nos mantuvieran casi que como que éramos un país que estaba en un conflicto bélico. Entonces, y no era así, pues. Sí, tener 20, 24, 30 homicidios diarios era hasta cierto punto la vida normal. Sí, entonces yo por eso mismo creo que deberían de ser un poco más responsables, y cuando se hacen mediciones deberían de poner los 3 datos para que también la ciudadanía se dé cuenta que han sido resultados muy significativos hasta este momento. Bueno, vamos a irnos a la pausa. Todavía me quedan un par de cosas que platicar con Carlos Marroquín, y bueno, hay que aprovecharlo porque teníamos días de no verlo. Y el cierre de los penales es importante. Ahorita vengo con eso, precisamente porque son 4 centros penales que estaban en el área urbana de importantes municipios de nuestro país. Sí, Sonsonate, La Unión, Metapán y el de Chalatenango, que ya tiene un par de días de ¿En qué se van a convertir? Nos va a ampliar ese dato Carlos Marroquín. Ya regresamos. Bueno, vamos a la recta final de la plática que estamos teniendo con Carlos Marroquín, director de Tejido Social, de Reconstrucción de Tejido Social del gobierno de El Salvador. El gobierno construirá un instituto técnico digital en el penal de Sonsonate. Bueno. A ver cómo va a estar esto, porque me parece, bueno, aquí quienes pensarán, ¿verdad?, que estás al lado de poco de los pelos, pero cómo se puede hacer un lugar donde pues había mucho hacinamiento, estaba quizás muchos criminales resguardando o purgando sus penas, y ahora se va a convertir en un centro de oportunidades y de esperanza para muchos jóvenes. Fíjate que hay que decir primero que el COVID-19 nos demostró que en nuestro país, y no solo en nuestro país, yo creo que en toda la región latinoamericana existe una brecha digital bastante grande. Hoy que casi todo se ha hecho a través de una computadora, a través de videollamadas, etcétera, te has dado cuenta de que la mayor parte de nuestra zona rural, de los municipios de Occidente, los municipios de Oriente, nuestros niños sufrieron, pues, porque no podían recibir bien sus clases, porque no contaban con una computadora, con una tablet, con una iPad, con un celular inteligente para poder hacer toda esa parte. Porque no hay que decir que solo se necesita un celular, se necesitan datos, tenés que conectarte a algo, y toda esa parte en que incurre en un gasto económico. Entonces, muchas familias no pudieron cubrir eso, y te puedo asegurar que muchos niños, muchos jóvenes se han quedado pues sin poder estudiar, y perdieron ya un año escolar a causa de no poder ir de forma presencial a sus centros escolares. Entonces, agregándole a eso, te das cuenta cuando haces el análisis de qué era el penal de Sonsonate, a donde, ojo a eso, no habían pandilleros activos, porque hay que comenzar a decirlo, porque también muchos pseudoperiodistas de la oposición se dedicaron a decir que había un pacto, que había no había ni siquiera pandilleros en el lugar, habían solo 267 personas, muchos en un tema de criterio de oportunidad, muchos civiles. Entonces no es que hubiesen pandilleros, pero te das cuenta y haces el análisis del centro penal de Sonsonate, y a la par había un centro escolar que recibe a más de 2.000 sonsonatecos que estudian en el lugar, más de 2.000 niños, adolescentes y jóvenes que estaban desconectados totalmente, si los penales tienen un bloqueador de señal. Entonces,
ahí tenés un centro escolar desconectado de la realidad y desconectado desde la red, pues. Aparte que los bloqueadores golpeaban a más de 6 cuadras a la redonda el tema de la señal telefónica. Entonces te das cuenta que estaba ubicado en el centro de la ciudad, en un centro histórico, y desconectabas a toda la población que se acercaba a esa zona. Entonces creo que ha sido una decisión muy acertada de parte del presidente, sí, el hecho de cerrar ese centro penitenciario, mantener pues toda la estructura principal, porque es patrimonio cultural. Ese es otro dato. Un penal tiene toda la figura de patrimonio cultural de la ciudad. Entonces, ¿qué hacía un penal ahí? ¿Quién pensó y diseñó de esa forma el hecho de ir a ubicar ahí reos? O sea, créanme que así de mal tomaban las decisiones en cuanto a temas que tienen que ver con la seguridad de nuestro pueblo los gobiernos anteriores. Hoy se cerró y lo que vamos a hacer en el lugar es construir un instituto técnico digital, un ITD, que lo que va a permitir es que, porque no solo vamos a construir uno, pues se cerró también el penal de Metapán, que también está ubicado en el centro de la ciudad, se cerró también el de La Unión, y como te digo, el de Chalatenango. Ese de La Unión lo conozco bien porque yo precisamente soy de La Unión, y ese penal estaba a escasas cuadras ya de la zona urbana. Sí. Es decir, al entrar a La Unión, usted lo que encontraba era el penal. Desconectaba a la gente. Sí, correcto. Entonces hoy lo que hay que construir es un instituto técnico digital, porque había un proceso que se iba a hacer dentro de los fondos, hay un componente en los fondos de la fase 2, que iban a financiar la fase 2, que era para construir un instituto técnico en CIFCO. Pero comencemos, CIFCO ya no existe, CIFCO hoy es el Hospital El Salvador, que está salvando a muchísimas vidas. Gracias a Dios, pues muchas familias no han tenido que llorar a causa del COVID por el buen trato y el buen manejo que se ha hecho de la pandemia en el Hospital El Salvador. Entonces, CIFCO ya no existe, ya no podemos llevar ahí el instituto técnico. Aparte, el COVID nos demostró que la brecha digital es muy amplia, entonces no hay que alejar a los jóvenes de esa realidad. Hay que acercarles mejor. Hay que acercarles, sí. Entonces lo acercamos a Oriente, a Occidente, a la zona central y paracentral, y por eso vamos a construir estos institutos técnicos digitales. ¿Qué va a haber ahí? Bueno, vamos a atender a más de 200,000 jóvenes, que es la idea, es el número que nos proponemos atender para finalizar este quinquenio, a donde podamos darle becas de ilustración, por ejemplo, de diseño gráfico, pero que sean certificadas por Adobe. Hay que enseñarles informática y que sea certificado por Microsoft. Si vamos a tener laboratorios de robótica, tienen que ser certificados por Lego. Si vamos a llevar a los jóvenes a que aprendan a hacer apps para celular, o por ejemplo hacer juegos de video para celulares o para consolas, hay que pedirle a eSports, que es quien maneja toda la patente de FIFA, por ejemplo, para PlayStation, que ellos brinden una certificación, porque hay que pasar de lo tradicional. Y en esto no me quiero cerrar a que quizás INSAFOR haya hecho las cosas mal, no, han hecho un muy buen trabajo porque han estado capacitando. Pero tal vez jóvenes, insuficiente. Pero un certificado de INSAFOR quizás no va a abrir las oportunidades en toda la red, la magnitud que tiene la red en sectores internacionales, pero quizás sí un certificado que te dio o que te entregó Microsoft, por ejemplo, si te va a permitir trabajar para cadenas internacionales, o te va a abrir muchas más oportunidades y posibilidades de empleo. Hay que trabajar con lo que tenemos, pero también hay que trabajar con otras cosas que le permitan a los jóvenes abrirse una brecha y una cantidad mucho más de oportunidades. Entonces, estamos diseñando todo ese proceso, todo ese trabajo, y es lo que queremos hacer en los ITD. Y va a necesitar pistillo. Ahí está el componente que está de la fase 2 del plan de control territorial, que estaba destinado para CIFCO, que lo vamos a retomar y lo vamos a reorientar para hacer estas grandes construcciones. Tal cual el presidente nos lo pidió. Cuando se hable de prevención de la violencia y de oportunidades en Latinoamérica, que se deje de hablar de otros países y que se comience a hablar de verdad de El Salvador. Bueno, Carlos, el joven José Serrano me está contactando y me dice: trabajo aquí en San Salvador,
Natán, quisiera saber cómo hacer para poder hablar con Carlos Marroquín. Pertenezco a un sector excluido. Trabajo aquí en San Salvador, pero yo soy de un lugar entre San Luis, Talpa y Olocuilta. Aquí está mi número de teléfono y lo deja él para que lo pueda contactar tu equipo. Dice, si me contacta ese número, yo le puedo contar. Me gustaría plantearle un problema de familia, tal vez me puede ayudar. Gracias, Natán. Bueno, yo le voy a dar el número de teléfono a el equipo de trabajo de Carlos y bueno, él hará las valoraciones de poder hablar. Lo otro que quiero hacer es lo siguiente. El criminólogo o experto en temas de criminología, el licenciado Ricardo Sosa, me está mandando, está escuchando el programa y me dice, los periodistas están obligados a seguir fuentes confiables para poder publicar respecto al tema de los datos desprendidos de la violencia y la criminalidad. Y él dice, al 25 de abril 2021, el porcentaje de homicidio, la tasa de homicidios de 3.2, promedio de abril 2020 4.9, promedio anual 3.6, promedio de marzo 2021 3.5. Esto es tras el cruce, el trabajo hecho, tras el cruce de la información de las tres instituciones involucradas, Medicina Legal, Policía y Fiscalía. Estas son fuentes confiables, ahí tiene todo. Hay un descenso con el año anterior y con los meses anteriores. Yo llevo esta estadística como criminólogo y proyecto, vaticino que abril 2021 cerrará con menos de 100 homicidios según mis datos y tablas basados en la comisión tripartita que está viendo el tema de la violencia y la criminalidad, específicamente el tema de los homicidios. Él dice que no es justo hacerse publicidad haciendo valoraciones alejadas de cualquier metodología técnica respecto a los homicidios. Es lo que plantea el licenciado Ricardo. Ricardo Sosa tiene muchísimo conocimiento en el tema, es uno de los pocos criminólogos en nuestro país. Entonces, súper buena su valoración porque también eso de verdad, como te dije, nos compromete a seguir trabajando por mantener lo que estamos haciendo y por qué no mejorarlo. ¿Cómo se va a mejorar? Cuando exista de verdad un financiamiento y un interés, no solo del sector público, porque no hay que decir que solo esto debe ser un compromiso solo del Estado salvadoreño, sino que también es un compromiso de la empresa privada, un compromiso de los medios de comunicación, un compromiso de la misma sociedad como tal, de que empujemos y que sigamos trabajando bien, de que lo hagamos de forma articulada para que de verdad no estemos solo soñando de que el mes termine abajo de los 100 homicidios, sino que digamos que no tuvimos semanas que no se muera ni un solo salvadoreño. Así es, correcto. Eso es el sueño. Y se han tenido días cero homicidios. De hecho, pues podemos decir que en más ocasiones, en más días durante todo el año, pues se han registrado 0 homicidios. Bueno, ahí está la aclaración. No tengo más que desearte la mejor de las suertes, Carlos. Quizás las cosas puedan cambiar para instituciones como la que tú diriges y que fueron la novedad del planteamiento del combate de la violencia y la criminalidad, pero sobre todo impactando directamente a las comunidades que por años, por décadas han sido excluidas. Hay que decir las cosas como son. Las comunidades no solo son pandillas, no solo es crimen, no solo es violencia. En las comunidades hay muchísimos jóvenes esperando una oportunidad para poder salir adelante y se les ha negado por décadas. Entonces, si van a tener esa oportunidad, pues que creo yo que debemos de aplaudirlos. No podemos ser tan mezquinos de no alegrarnos que estos jóvenes puedan tener una oportunidad como la has tenido tú, como la he tenido yo, que no provenimos de familias pudientes, hemos salido adelante con la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, pero además con la ayuda de las personas que nos han tendido una mano y nos han dado una oportunidad para poder salir adelante. Carlos, te deseo la mejor de las suertes. No, gracias, Natán. Yo creo que Dios es perfecto en todos sus caminos y que Dios ha preparado estos momentos para que de verdad quienes estamos al frente en la toma de decisiones podamos hacer todo en beneficio de su pueblo, de su gente, de este país, que yo sé que Dios ama muchísimo, lleva su nombre. Entonces hay que seguir poniendo las cosas en manos de Él,
hay que seguir bajo el compromiso de trabajar bien por nuestra gente, por nuestro pueblo y sobre todo por esos sectores que tú mencionas, los más desfavorecidos que han existido por décadas en nuestro país, y pasarlo ya a un plano de que sean los más favorecidos desde la toma de decisiones del gobierno central, de la Asamblea Legislativa, de las municipalidades. Gracias por la invitación y que la gente sepa pues que seguimos bajo ese compromiso de trabajar por ellos. Bueno, las noticias importantes de este día, pues habrá un cubo en Zaragoza, el de Zacacoyo también será una realidad, y todos los que ya dijo van a ser desarrollados, están las carpetas ya desarrolladas en el área metropolitana de San Salvador. El próximo miércoles estoy haciendo todo lo humanamente posible para hacer un enlace hasta la capital de los Estados Unidos, Washington, donde está la embajadora Milena Mayorga. De 1 a 2 de la tarde vamos y estamos haciendo todo lo posible de poder hacer este enlace con ella. Próximo viernes les anuncio, va a estar con nosotros aquí precisamente hablando con el presidente de ANDA, la Administración de Acueductos y Alcantarillados ANDA. Con él cerramos la semana y de ahí pues la previa para el día de 1 de mayo, la toma de posesión de la nueva Asamblea Legislativa. Pórtense bien, que nada les cuesta, ustedes me conocen, yo soy Josué Natán Baquis. Buenas tardes para todos.